tenemos al Señor, lo tenemos todo. Personalmente, lo que yo viví cuando me convertí al Señor venía con grandes problemas económicos. Teníamos un negocio muy importante con mi padre en Buenos Aires, un parque de ciclismo de muchas hectáreas al lado del aeropuerto, y estábamos explotando ese parque, lo habíamos inaugurado, habíamos construido canchas de tenis, se metió la mafia y después de un año de pelea, de lucha, nos sacaron a punta de pistola, 30 personas armadas. Todo eso derivó en juicios penales, civiles, comerciales, embargo de mi casa, la única que teníamos, y el remate de mi casa, de lo cual Dios hizo un milagro, pero no quiero hablar de eso ahora. Pero en medio de esa circunstancia fue que yo conocí al Señor, porque un amigo mío de la facultad me presentó a un hombre que para él era un milagrero, y yo pensé que era un curandero, y caí allí. Y cuando me llegué a ese lugar, con el tiempo me fui dando cuenta que no era ningún milagrero. Gente venían de todas partes. Aún el pastor Freyson, que algunos pueden conocer tal vez, venía, y muchos pastores importantes de la ciudad venían para que este hombre ore por él, por ellos, para que ocurran milagros. Y bueno, y yo con este hombre, fue el hombre que yo venía abatido, con deudas de $120,000, los juicios que yo le dije, abatido, y él me recibía con pocas palabras. Un hombre muy sencillo, apenas sabía leer, pero leía la Biblia una vez al año, casi deletreando. Pero lo que la Biblia decía, él le creía. Se convirtió casi a los 70 años, muy mayor. Era un mujeriego, tomador, le pegaba a la esposa, tenía un mal carácter, todos lo conocían, pero la esposa oraba por él, hasta que él un día entró en la casa, volviendo de haber vivido todo lo que él vivía siempre, y tiene un encuentro poderoso con Jesús. Y se convirtió en amigo de Jesús. Y a partir de ahí siempre estuvo con él, aprendió a estar en la presencia de él. Es como que lo abrazó y no lo soltó más. Y yo empecé a ir todos los días, durante 2 años fui todos los días. Un hombre que oraba, que intercedía, y que para él no, nada había difícil. Para él decía, a mí me traen un muerto y para mí está bien. Él lo veía con los ojos de Dios. Y yo venía abatido, mirando mis problemas, mis circunstancias, pero él me agarraba y me decía, Gabrielcito, levanta tus manos y alaba al Señor. El Señor es grande, el Señor es bueno. Y yo obedecía y hacía eso y comenzaba a alabar a Dios. Y así, un día tras otro, yo venía otro día abatido otra vez, porque todavía no lo conocía como él lo conocía al Señor. Y otra vez venía abatido, y yo le contaba mis circunstancias como algo tan difícil, tan malo, pero él me decía, pero levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque el Señor ya te bendijo. Y comencé a hacerlo, y cuando yo hacía eso, claro, no me daba cuenta que cuando me levantaba en fe, los demonios que me deprimían huían. Y poco a poco, después de estar todos los días yendo a esa casa, todos los días iba a orar con él, la fe de él empezó a entrar en mí, como le pasó a Timoteo, de su mamá, de su abuela, de su mamá, entró a él. Y entonces yo tenía los mismos problemas. Él me decía, Gabriel, llorando me dijo, te veo con la ropa rota, con los zapatos rotos, pero al final vas a ver la luz. Las cosas pueden empeorar, pero al final vas a ver la luz. Y eso me empezó a pasar. Se me empezó a romper la ropa, no tenía para comer. El auto se me rompió todo, lo dejé tirado en una calle y nunca más lo fui a buscar. Bajé 15 kilos, no era gordo, así que imagínense cómo estaba. Porque no tenía para comer, pero aprendí a que si uno nos ponía más carga
de lo que podemos llevar. Y cuando no tenía para comer decía, ayuno, Señor. Y el Señor me quitaba el hambre. Y la fe mía crecía, porque Él me enseñaba a levantar mi mirada y mirarlo a Él. En lugar de mirar las circunstancias, lo que no tenía, lo que me faltaba, me hacía mirar lo que tenía, lo tenía Él. Y poco a poco la fe empezó a embargar mi corazón, a tomarme, y se cumplió la palabra que dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Así que yo pasé por ese lugar de la ropa rota, de no tener para comer, pero le digo como si no hubiera pasado nada. Me reía y pensaba, seré un inconsciente, tengo responsabilidades, tengo que pagar alquiler, tenía un negocio, una pequeña fábrica, tenía deudas. Pero fui viendo la mano de Dios, empecé a ver cómo uno tras otro Dios empezó a obrar en todas las circunstancias. Pero lo que el anciano me guió es a entrar en la presencia de Dios y a permanecer en Él, a permanecer en Cristo. Entonces es como que ya no miraba, para mí era nada. Y de pronto pude ver milagros de $50,000 aparecer en un momento, en un día, el mismo día que vencía una deuda. Pude ver el milagro el mismo día del remate de mi casa, cómo Dios hizo un milagro económico. Pude ver 2 muertos resucitar. Podía ver, porque simplemente el anciano me dirigió, pero levanta tus manos y alaba al Señor y adorale. El Señor es grande, el Señor es bueno. Eso es todo lo que necesitas. No te detengas en pedir cosas. Está bien que le pidas, está bien que eches tu carga sobre Él, pero por sobre todas las cosas, pedilo a Él, anhelalo a Él, que quieres estar al lado de Él, que quieres caminar con Él. Porque cuando lo miras a Él, podremos caminar sobre las aguas como hizo Pedro, porque la fe de Él va a entrar en nosotros, porque su Espíritu Santo nos va a vivificar, porque Él es el dador del Espíritu. Así que mirar a Jesús. En este lugar donde estamos es un lugar muy especial, porque no es por los pastores que uno quiere adular, pero les quiero decir que ellos fueron enseñados por Dios a través de todo lo que pasaron en su vida a querer, como dije antes, dejar que el Señor sea la cabeza de la iglesia como realmente es. Y la presencia de Dios viene a este lugar. Viene a este lugar y lo experimentamos y lo sentimos y lloramos y sentimos el amor, cómo se derrama el amor de Dios en nuestro corazón, cómo lo sana, cómo Dios está en este lugar pudiendo hacer tantas cosas. Y el Señor está enseñando a entrar en la presencia, que es para todos. La puerta está abierta para todos los hijos. Jesús la abrió en la cruz para que puedas entrar. ¿Cómo entras? Entras, como dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, que si pequé le pido perdón y la sangre me limpia y tengo que creer que el Señor me perdona. Con limpia conciencia, purificado el cuerpo con agua pura, con la palabra, con el lavamiento de la palabra. Bueno, buscando siempre presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y entrar en esa presencia. Y en esa presencia es donde experimentamos ese encuentro con Dios, nuestro Padre, que nos abraza. Hace unos años el Señor me enseñó algo.
yo pensaba que el entrar en la presencia era algo que uno experimentaba de tanto en tanto en la soberanía de Dios. Cuando Dios se le placía, Él se manifestaba y de pronto uno tenía ese encuentro y lloraba y bueno, experimentaba esa plenitud de la presencia, como dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y uno llora y se ríe y es embargado por la fe y uno puede contemplar su hermosura, lo justo, lo perfecto, lo amoroso, el amor tan puro, alto, profundo, ancho, largo, del cual no podemos escapar. Como Él nos tiene en sus brazos, podemos estar seguros para nuestro futuro, porque estamos con Él, somos libres de los temores, de las preocupaciones. Podemos creer por milagros, podemos creer que Él va a realmente sacarnos de todas las circunstancias adversas. En esa presencia somos llenos del Espíritu porque nos vaciamos de nosotros para que Él sea el todo. Como les dije, por mucho tiempo pensé que eso era algo que uno experimentaba en la soberanía de Dios, porque uno buscaba de Dios y de pronto Dios se aparecía y se mostraba. Pero hace unos años el Señor me enseñó algo. Él me enseñó que yo tenía que presentarme delante de Él, que Él quería que yo viniera delante de Él. Y cuando viniera delante de Él, por supuesto, estoy hablando de no una oración medio apurado, porque sino un tiempo de dedicarle a Dios. Es como dice la palabra, cerrar la puerta, tu Padre que está en lo secreto, allí con Dios, que me acerque a Él y que entre en su presencia, porque hay libertad para entrar al lugar santísimo. Y yo tenía que entrar. Y Él me enseñó esto, que tenía que entrar. Y que si yo no entraba, no era porque Él no quería, sino porque algo había en mi corazón. Y tal vez tenía que perdonar a alguien, tal vez tenía que confesarle un pecado, tal vez lo que no tenía era hambre y sed de Él. Por ahí lo que estaba ambicionando era algo de Él, pero no a Él. Y tenía que arrepentirme de mi egoísmo, porque fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados para ser siervos de Dios, no para que Él nos sirva a nosotros, sino para que nosotros le sirvamos a Él. Cuando nosotros hacemos eso, realmente encontramos plenitud, porque es para lo cual fuimos creados. Cuando lo amamos a Él por sobre todas las cosas y le entregamos nuestras vidas, en ese momento tocamos su corazón con la ofrenda de nuestra vida, y cuando tocamos su corazón, Él responde, como hacía en la antigüedad, por fuego, por derramando el fuego sobre la ofrenda, porque le resultaba agradable. Así que lo que le estoy diciendo es algo que en este lugar se está enseñando, a entrar en la presencia. Porque ustedes lo están haciendo, esto mismo están haciendo cuando lo hacen todos juntos, guiados por los líderes que están al frente, y de pronto entran. Pero esto también lo podés hacer solo. Con lo cual no quiero decir que te independices de la iglesia, claro. Pero entrar en la presencia de Dios. Y estamos en este tiempo aprendiendo a entrar en la presencia de Dios, a recibir ese amor que necesitamos. Porque muchos nos hemos cansado muchas veces tratando de hacer cosas para Dios. Y tiene un grado de satisfacción. Y uno siente, como dijo Jesús, yo tengo una comida que comer que es hacer la voluntad de mi Padre. Y en ese momento era predicar a una mujer samaritana que a su vez iba a traer a todo un pueblo de Samaria para que se encontrara con Jesús. Esa era su comida, predicarle. Pero hay algo que nuestro Padre quiere y que nosotros necesitamos. Que nosotros tengamos un momento de un encuentro con Él, donde en ese lugar es un momento de adoración en espíritu y en verdad. Es lo que yo tengo a veces con mi hijo cuando lo llevo al jardín. Y antes de llevarlo al jardín, muchas veces lo siento en el sillón, le digo, vení Jonathan, y se sienta y lo abrazo y lo tengo así, donde yo estoy adorando. Y yo siento que él también recibe mi amor y él me abraza a mí y yo a él. Y ahí estamos los dos adorando
adorándonos en espíritu y en verdad. ¿Me entiende? Dando ese amor, esa necesidad. Pero no podemos vivir así, claro. Después está él va al jardín y uno va a trabajar. Pero es algo tan importante ese momento de amor y necesitamos. Porque a su vez eso es lo que nos va a dar la motivación más grande, lo que nos va a renovar, lo que nos va a sanar nuestras heridas. Un momento, un encuentro con el Señor que tenemos que practicar. Y aprender a entrar en esa presencia y tener el corazón preparado. Algunos de nosotros podemos tener el corazón tal vez no tan preparado porque hemos descuidado mucho nuestro corazón y tenemos que... Con esto no quiero decir que sea difícil para vos entrar. Si tan solamente podés hacer lo que él hizo el hijo pródigo. Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Vivió perdidamente, malgastó todo lo que tenía. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Haceme como uno de tus jornaleros. Y así fue caminando, mugriento, sucio, oliendo mal por todo lo malo que vivió. Pero Jesús cuenta cómo el Padre lo esperaba, anhelaba la venida de su Hijo. Y cuando lo vio de lejos, el Padre se echó a correr tal vez al encuentro de su Hijo, lo abrazó y lo besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser hecho un hijo, haceme como un empleado. Pero el Padre como que no escuchaba, porque veía que el Hijo había venido a él en arrepentimiento, ya veía su corazón, mandó a traer vestido limpio. Si hubiera venido con orgullo, hubiera venido, papá, yo quiero que me des mi lugar acá, vengo a casa otra vez. Y no me digas nada, no me digas que yo hice mal, porque no quiero escuchar nada, Yo vuelvo a casa. Por supuesto que el Padre no hubiera hecho la fiesta, pero como vio el arrepentimiento, lo abrazó y lo besó, el encuentro. Con esto que te quiero decir, que no es difícil entrar en la presencia. No tenés que ser puro y limpio y perfecto, porque el corazón contrito y humillado no menosprecia a Dios. Hay algo que me satisface, y a ustedes les habrá pasado lo mismo, cuando mi hijo sinceramente por ahí se equivoca, rompe algo y dice, ay, perdón. Ya con eso yo me siento bien, porque él está arrepentido de haber hecho lo malo o algo que hizo mal. Perdón. Mal me pondría que me dice, ¿qué me importa? Y así nuestro Padre ve el arrepentimiento en nuestro corazón, que no consiste en palabras por ahí a veces. Así que por eso te quiero decir que la puerta está abierta para entrar en la presencia. Y muchos están entrando acá en este lugar. Muchos están entrando. Entran en la oración en la mañana. Entran en los cultos, en la adoración. Están entrando. Tal vez haya alguien que todavía no puede entrar. Tal vez Dios está esperando que surja un deseo en tu corazón. Despertar un hambre. Decir, Señor, yo quiero. El Señor no hace diferencia de personas, no es uno más importante que el otro, pero Él quiere que entres en la presencia. Y tal vez puede ser en este culto o no sé cuándo, pero si permaneces buscándole, le vas a encontrar. Después es fácil perderlo también, es fácil enfriarse, es fácil, el enemigo va a querer desviarte. Pero quiero decirte algo, porque este no era realmente el mensaje, pero bueno, creo que vamos igual hacia lo mismo. Una cosa es entrar en la presencia de Dios, donde en esa presencia de Dios somos llenos del Espíritu y adoramos en espíritu y oramos en el Espíritu, y de pronto en lenguas intercedemos, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Pedimos como conviene porque permitimos que el Espíritu Santo nos use. Comenzamos a orar e interceder. Podemos ver el corazón de Dios. Vemos como Dios ve. Vemos lo que Dios quiere. Anhelamos satisfacer a Dios, el corazón de Dios. Dios quiere llegar a esa familia. Dios quiere tocar. Ya no es tanto ver la necesidad humana. Sí, la vemos, pero también vemos la necesidad de Dios.
Dios anhela poder llegar a ese lugar, pero necesita la intercesión en el Espíritu. Necesita que su cuerpo sea lleno del Espíritu para poder obrar esa oración intercesora, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos estar en esa presencia, porque ahí somos enseñados por Dios. Serás enseñado por Dios. Cuando yo fui a Cuba porque yo pude escuchar a Dios que me dijo. Pude escuchar a Dios cuando me dijo: vas a ir en un avión. Pasaba un avión, vas a ir en ese avión. No me pongas límite, no dependés de la plata que tenés en el bolsillo. No tenía nada de plata. No dependés de las fronteras. No dependés de nada. Le creí a Dios. Fui a sacar mi pasaporte, y cuando saqué el pasaporte, llegó el día de tomar el avión y me había recibido plata. Pero Dios me decía: no dependés de nada. Y de pronto empecé un viaje que yo no imaginaba que iba a durar 100 días. Había dejado mi negocio, mis clientes. No sabía que iba a durar tanto ese viaje. No te distraigas, me decía el Señor. Tenía que estar 3 horas en mi habitación con Él. La presencia de Dios venía y yo podía ahí adorar en espíritu, poder escuchar a Dios y poder creerle. Y Él me decía, me dirigía a dónde tenía que ir. Y así tomé 20 aviones. Y me dirigió prácticamente, si yo cuento los kilómetros, dar la vuelta al mundo. Y me dijo, en un día me dijo, tenía que ir a Cuba. Y así, bueno, fue como llegué allí. Con esto, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que es necesario que vos entres en la presencia de Dios, porque Él quiere hablarte. Él quiere abrazarte, Él quiere besarte, Él quiere sanar tus heridas, Él quiere impartir tu corazón, Él quiere que puedas tener su corazón y su mente, ver lo que Él ve, sentir lo que Él siente y ser su mano que toca al leproso. Él quiere caminar a través tuyo y dirigirte a donde tenés que ir, lo que tenés que hacer. Hay personas acá que ni se imaginan lo que van a hacer, lo que Dios tiene preparado, cosas que vos no podrías hacerlo humanamente, no lo podrías hacer. Pero vas a hacer cosas, como dice la palabra, con Dios desbarataremos ejércitos, asaltaremos muros, haremos proezas. Solo si entramos en la presencia, para adorar, para estar atento, Señor, ¿qué querés que yo haga? Para ser enseñado por Él. Él quiere revelarse más a vos, a mí. Y en la medida que Él se revele, más cambiados vamos a ser. Más vamos a ser como Él es. Más vamos a amarle. Hay un cántico que dice, no voy a cantar porque mi esposa me prohíbe que cante. Dice que conocerlo es amarlo. Amarlo es servirlo. Y servirlo es la consecuencia de ese amor al caminar con Él. Así que simplemente dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que cuando Él se revele, porque Él te da su espíritu para que seas testigo. Testigo de que Él resucitó, sí. Testigo de que Él vive, sí. Pero testigo porque vas a también tener un testimonio. Testigo porque vas a hablar con Él, porque vas a tener una relación con Él, porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, está en vos para enseñarte. Y tenés algo que hacer. Algo que hacer individualmente, algo que hacer como matrimonio, algo que hacer como familia, algo que hacer en el cuerpo. Y Dios va a tener testificar eso que te está guiando Él, porque también le va a hablar a los líderes que buscan de Dios, a tus pastores que buscan de Dios. Y entonces serás dirigido a hacer muchas cosas. Pero te quiero decir que no vas a encontrar esa cercanía de Dios, ese caminar con el Señor, estar donde Él está y hacer lo que Él hace, a menos que entremos en la presencia, escuchémosle. Pero ahí no está todo, porque ya estamos entrando en la presencia. Gracias a Dios nos está enseñando el Señor, el Espíritu Santo. Ahora, lo que está por venir, por eso ustedes están en un lugar muy especial.
Porque lo que está por venir es que esa presencia va a descender sobre este lugar y va a ser establecido sobre tu vida, sobre tu casa, sobre esta congregación, y va a ser notoria. Una cosa es entrar en la presencia, pero otra cosa es que poder seguir humillándonos, como dice, si se humillaren mi pueblo y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y cuando Él sana la tierra, es a causa de la presencia de Él. Es lo que pasó. Me dijo su pastor que ustedes terminan a las 2 de la mañana, ¿puede ser? Porque hay algo que ya está en este lugar. Hay un clamor. Hay un clamor. Y no es el clamor por, Señor, dame un auto, Señor, dame un trabajo. Está bien, puede ocurrir que en un momento de desesperación haga eso. Está bien, y vas a experimentar que después de pedirle, de pronto, uy, ya no se me fue la carga. No estoy preocupado, no sé, tengo paz. Es que el Señor tomó tu carga y se la llevó. Pero después continúa otro clamor que ya está instalado en la iglesia, acá en esta congregación, que es, venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así, Señor, venga tu reino. Y cuando ya está el reino de Dios, pero el reino de Dios va a venir con mayor poder, porque el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando eso ocurra, Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Hoy todavía anda haciendo de las suyas un poquito, pero nosotros sigamos humillándonos, sigamos bajando, sigamos descendiendo, sigamos postrándonos, como dice Anacondia, postrándonos delante del Señor y poniéndonos de pie delante de Satanás. Pero allí postrado delante del Señor, el Señor va a venir, va a establecer su reino y el enemigo será dispersado. Huirá por 7 caminos. Hay un clamor que ya está instalado. ¿Quién enseñó eso? El Espíritu Santo. Conozco muchas iglesias donde la gente está pidiendo, Señor, dame esto, dame aquello, dame. Y en el mejor de los casos es, dame poder, dame porque quiero ser un ministro de fuego, porque quiero tener mi ministerio, porque quiero ser alguien. Porque quiero ser alguien que quiero tener una iglesia, quiero estar en un púlpito, quiero predicar con un micrófono. Están pidiendo, y atrás de eso uno lo sabe porque bueno, uno también fue así. Y Dios da chirlos. Y bueno me es haber sido humillado para que aprenda. Hasta que uno aprende a pedir para la gloria de Él. Hasta que uno aprende a pedir no ya, Señor, ahora. El Señor va formando nuestro corazón conforme al corazón de Él. ¿Ustedes saben quién fue un hombre que tuvo el corazón de Él en la Biblia? Conforme a su corazón. ¿Saben? David, el rey David, fue un hombre conforme a su corazón. Dios dijo de él. ¿Y qué vemos en el corazón de David? ¿Qué es lo que él quería? Él tenía un anhelo: traer el arca de la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba, tener el arca donde él estaba, tenerlo allí, la presencia de Dios. Porque él quería, porque él decía, una cosa le he demandado a Jehová, y esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Inquirir significa preguntar, significa aprender de él, que él me enseñe, que él me explique, que él me hable. Quería entrar en la presencia de Dios, por eso lo quería tener cerca el arca.
y luchó para lograrlo. Tuvo sus errores, muchas veces no lo pudo lograr. Fracasó en el intento, pero volvió a hacerlo. Hasta que logró tener el arca donde él quería, al lado, para poder ir todos los días y estar en la presencia, ese momento con Dios. Y tener la presencia de Dios sobre el pueblo, sobre toda la nación, que traía la protección, la victoria sobre todos sus enemigos. Este fue el hombre que Dios dijo, este tiene un hombre conforme a mi corazón. Porque David quería la presencia y quería también edificarle casa, preparar una casa. Ese clamor está acá. Ese clamor que en esta casa se está enseñando. Señor, no son cosas, no son bienes materiales, no son solución a mis problemas, no son un ministerio. Señor, es tu presencia, es tu gloria, es que puedas ocupar tu lugar, que tomes tu lugar en medio nuestro, que podamos preparar casa para ti. Señor, eso queremos que puedas hallar el lugar para ti, que en este lugar seas el Señor de la iglesia como lo eres, pero que no estorbemos nosotros. Ese clamor está acá. Y no está en todas partes. Por eso seguí. Vendrá el avivamiento. Podemos decir que estamos en cierta manera avivados, porque una llama de fuego que está siendo avivada y bueno, está creciendo la llama. Pero cuando podemos decir una definición de avivamiento, como ocurrió en Pentecostés y en la iglesia primitiva, es que Dios había encontrado su lugar en esos corazones porque estaban preparados, porque ellos estaban esperando eso, lo único que esperaban. En este lugar se entiende, se está enseñando que si tenés la presencia, lo tenés todo. Tenés la respuesta, tenés la solución, todo lo demás será acomodado. Las circunstancias adversas te están empujando a ir a la presencia, a esconderte en Él. Poder experimentar el Salmo 91. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque entrarás en la presencia y se prepara todo para que la presencia permanezca. Pero ojo con pensar que ya llegaste. Porque no, pero si yo entro en la presencia, si yo oro por la gente y se sana, si yo voy y predico y me da palabras Dios, ya llegué, yo ya estoy, ya está, yo estoy bien. No. El corazón conforme al de Dios, el corazón que quiere prepararle casa, que quiere preparar el lugar. Señor, ¿querés llenar la iglesia? Yo me doy cuenta, cuando entro en la presencia de Dios, Dios me da una oración intercesora de avivamiento, pidiendo por la iglesia para que podamos humillarnos, como ocurrió en Gales, donde comenzaron a orar: Señor, dobléganos, que caiga nuestra humanidad para que tú seas, que menguemos, para que tú crezcas. Y Dios respondió al clamor y la presencia de Dios se estableció sobre toda Gales. Y 100,000 personas se convirtieron en poco tiempo. La presencia de Dios en las calles, no había delincuencia, no había borrachos, no había alcohólicos, no había prostitutas. Los bares se cerraron, la policía no tenía trabajo. La presencia de Dios, el avivamiento es el establecimiento de su presencia. Dios habitando plenamente sobre nosotros. Una cosa es entrar en la presencia de Dios y otra es hacer que esa presencia sea establecida. Así que no ceses de seguir clamando, porque tiene que ser un clamor, no una oración simple.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No, venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Y que yo pueda ser parte, que yo pueda, en el sentido de que yo no estorbe, que yo pueda ser canal, que yo pueda estar no en un ministerio público, sino allí en tu presencia, pudiendo, Señor, ser el instrumento para clamar. Como dice, clama a mí, yo te responderé, y te responderé con grandes cosas. En el año 92, yo vi la presencia de Dios ser establecido sobre toda una iglesia. Vivía dentro de la iglesia yo. Cultos de 10 horas. Me quedaba para el otro culto también. En poco tiempo, una iglesia que tenía capacidad para 1000 personas estaba lleno de gente. De la noche a la mañana, sin propaganda. No había publicidad. De la noche a la mañana, en el año 92, la presencia de Dios inundó ese lugar para quedarse. A tal punto que en pocas semanas había 10 cuadras de cola, la iglesia llena y afuera 10 cuadras de cola de gente tratando de entrar a la iglesia. De todas partes venían gente, viajaban de todas partes, aún de todas partes del mundo. Como ocurrió en la calle Azusa, en una casa donde la presencia de Dios vino y se estableció, porque había corazones preparados, porque había corazones conforme al corazón de Dios que querían prepararle casa a Dios. Seguí clamando, seguí pidiendo que ese sea tu mayor anhelo, porque lo vas a ver. Y vas a ver cómo esa presencia va a tocar tu casa. Vas a ver cómo va a cambiar tus hijos. Vas a ver cómo va a tocar tu matrimonio. Todavía no llegamos a ese lugar como para decir, yo ya me cansé, ya está. Ya no doy más, yo de esto acá se terminó. Termino con mi matrimonio o lo que sea. No. Espera hasta que venga, seguí hasta que venga la gloria de Dios. Hasta que venga la presencia de Dios. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. Y si ese hombre o esa mujer es la que Dios quiere que esté, va a estar tocado y capaz, prepárate porque capaz que te va a superar en cuanto a tu relación con Dios. Quiero dejarles un versículo, porque si no después mi esposa me reta que no le dejé ningún versículo, que no fundamenté mi Biblia, mi mensaje en un versículo bíblico. ¿Vieron para qué sirven las esposas? Son la ayuda idónea. En segunda, mi esposa dice, no digas eso. No digas que yo te pego ni nada. En segunda de los Corintios capítulo 6. Dice, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo? Lo subtitula, la traducción acá lo subtitula, somos templo del Dios viviente. Estamos hablando de prepararle casa, ¿no es cierto, a Dios? Así que todo consiste en preparar el corazón. Y en cierta medida todavía necesitamos morir un poquito más para que llegue eso. Dios lo va a lograr. Dios va a lograr doblegarnos, vencernos. Por eso, bueno, aprendí mucho a través de los fracasos. Todo me ha servido para llegar a estar cansado de actuar, de tratar de lograr las cosas en mis fuerzas, para aprender cada vez más a depender de Él.
a confiar en Él. ¿Saben dónde está la verdadera dicha, la felicidad? Dichoso aquel cuya confianza es Dios, que ha puesto en Dios su confianza. Dichoso el hombre que puso en Dios su confianza. Cuando aprendemos a depender de Él, a confiar en Él. Cuando sabemos, yo no puedo, Señor. Tú puedes. Y espero en Él. Dice, ¿y qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo hay entre el templo, versículo 16, 6, 16, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. ¿Qué acuerdo hay entre nuestro templo, donde adoramos a Dios, donde Dios es el motivo, la razón de nuestra existencia? Todo nuestro deseo y nuestro anhelo es satisfacerlo a Él, o estamos aprendiendo a hacerlo. ¿Y qué acuerdo hay con el templo de los ídolos? De aquellas personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios porque no le conocen, y que solamente piensan en sí mismos, en sus vidas personales, en sus familias, viven de una forma egoísta con respecto a Dios. Dios no es el centro, el motivo, no les interesa nada conocer a Dios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Lo único que quieren es tal vez ser felices, buscan su felicidad. Y nosotros estamos entendiendo que para ser felices tenemos que buscar hacer feliz a Dios, porque el gozo del Señor va a ser nuestra fuerza. Dice, y los ídolos, aquellos que entonces adoran otras cosas, quieren otras cosas, y Dios entonces no es adorado en ese templo, en ese corazón. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos. Cuando eso ocurrió en el año 92, quiero decirles que hubo un cambio tan grande sobre todos, donde estábamos tan conscientes de la persona del Espíritu Santo con nosotros, que nadie era un común denominador, que nadie quería perder el tiempo mirando televisión a la noche. Querían estar en un lugar de la casa, allí adorando, allí escuchando, allí estando cantando, no sé, adorando. No hace falta cantar para adorar, ¿no? Uno puede expresar palabras de amor hacia Dios. Y ahí deleitándose en Él. Nadie quería contristar al Espíritu Santo. La presencia de Dios entraba en las casas, es decir, el reino de Dios, todo cambiaba. Todo. Después se fue diluyendo con los años. Pero duró mucho tiempo, mucho tiempo. Siempre hay razones por las cuales se pierden, no porque Dios quiera. Pero esto está ocurriendo en otras partes del mundo también. Así como ocurrió en Gales, todavía sigue ocurriendo en otras partes del mundo. Y está por ocurrir en este lugar. Está por ocurrir. Pero tenemos que seguir entendiendo lo que Dios dice. Miren, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré. Habitaré es que vino a vivir, no a visitarnos, no es una visita. Él viene a habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual Dios dice, la palabra dice, salid en medio de ellos. Dios dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios
quiere que vos seas igual, como David. Prepararle casa. Quiero prepararte casa. Quiero prepararte lugar en mi corazón. Quiero prepararte lugar en mi familia. Quiero prepararte que puedas estar en mi casa. No solamente acá en el culto, sino quiero vivir en tu presencia. Ese tiene que ser tu mayor deseo. Y Dios va a responder a ese deseo. El otro hombre, conforme al corazón de Dios, que Dios dijo de él, en él tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Su corazón también era preparar el corazón nuestro. Lograr llegar a esa cruz para cargar con nuestros pecados, el castigo que merecíamos, para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado de todo aquel que cree y confía en Él. Y entonces el corazón sea limpio por la sangre poderosa. Y todo lo que limpia la sangre podrá ser ocupado por el Espíritu, por la presencia, para que nuestros corazones, que fueron diseñados para ser el lugar que es nuestro Espíritu, para que Dios pueda habitar en nosotros, pueda habitar más plenamente en Jesús, templo del Espíritu Santo. En Él, en ese hombre perfecto, sin pecado, en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero Jesús entonces lo que hizo fue preparar hombres, preparar discípulos, personas que estuvieran dispuestos a seguirlo a Él, a perder su vida. Si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. El que quiera, dice, el que quiera hallar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. Si vos tenés tus proyectos, tus anhelos, tus deseos, tenés que morir a tus deseos para hacer de Dios tus deseos y tus anhelos. Si querés ser un abogado, si querés ser un médico, está bien. Lo que está mal es que quieras hacerlo para tu propia vanagloria. Pero si querés ser llamado para hacerlo para la gloria de Dios, porque querés ser un instrumento en las manos de Dios, si es para Dios, si Dios te llamó a hacerlo, está todo bien. Si sos llamado a ser un empresario y tener mucho dinero, ya no podés serlo para el Señor, para tener mucho dinero, porque quiero tener 3 casas, porque quiero ser una persona importante, porque quiero ser, no sé, alguien. No, tiene que ser para la gloria de Dios, un administrador del dinero de Dios. Todo para Dios. Morir a nuestro deseo, a nuestra vanagloria, vivir para Él, seguirlo. El que quiera, dice, si no vendés todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. No estamos acá para poseer, estamos acá para administrar, porque todo de Él. Y como la iglesia primitiva decía, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y traían para vender las cosas y darle el dinero para que se repartiese entre los pobres, y no había necesitado entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. En el 92, 93, 94, los drogadictos, barritas de drogadictos entraban en la iglesia porque hacía Dios señales, milagros, sanidades por todas partes. La gente caía, pasaba el colectivo como ahora pasó y la gente caía dentro del colectivo. La presencia de Dios era sorprendente. Los drogadictos entraban allí en la puerta y caían en el piso. En media hora estaban adelante en el altar saltando, glorificando, llorando, llenos del Espíritu Santo. Estaban muertos en delitos y pecados y automáticamente, en un instante, pasaron a ser llenos del Espíritu Santo. Con todo el fruto del Espíritu Santo, perdonando lo imperdonable, amando lo que no se podía amar. Los que los habían abusado. La presencia de Dios tan grande, tan grande. Vino juicio. Los que se atrevieron a juzgar lo que estaba pasando. Conozco de pastores que juzgaron. Al poco tiempo perdieron su matrimonio, perdieron su ministerio. Algunos murieron porque pecaron en la presencia de Dios. Porque el juicio va a ser más fuerte, como Ananías y Zafira, que se atrevieron a mentir frente a tal gloria de Dios. Dice, habitaré y andaré entre ellos. Esta es la promesa. A esto está preparando este lugar.
ustedes serán una iglesia que mostrarán el camino a otros, a muchas otras iglesias. Muchos otros pastores vendrán a ver lo que pasará en este lugar. Jesús preparó, porque tenía en su corazón prepararle casa. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús estaba enseñándoles a permanecer en su palabra, a permanecer en él, porque quería enviar su espíritu y que el Padre y él y el Espíritu vivieran, moraran en medio de ellos. Preparó los apóstoles, los preparó. Le costó. Eran poco duros como nosotros, ¿eh? No nos atrevamos a juzgarle, porque lo que juzguemos, en lo que juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿no? Si llenamos con un dedo, tres nos apuntan de vuelta. Pero eran duros. Ellos se peleaban entre ellos quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el líder más importante, quién iba a ser la cabeza de todos. Y Jesús le tenía que enseñar, tienen que volverse como niños. Tienen que volverse como niños. No tienen que estar pensando. Se alegraban demasiado porque echaban fuera a los demonios, porque los milagros ocurrían, porque ahora me está usando, estoy siendo usado como vos. Y Jesús le dijo, no se alegren por eso. Gócense, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque la gracia y la misericordia de Dios los alcanzó. Porque ustedes son hijos. Miren qué amor les ha dado el Padre para que sean llamados hijos. No tengan temor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Dios quería mostrarles en realidad quiénes eran. Y ellos se creían fuertes, se creían, no, podemos lograr, vamos a hacer, yo voy a ser el más importante, decía Pedro. Se peleaba Juan y Jacobo para estar, la mamá intercedió con Jesús, ponerlos al lado tuyo, que sean más que los demás. Todos se enojaron con ellos porque la mamá estaba pidiendo semejante cosa. Se peleaban por esas cosas. Jesús iba por delante y ellos discutían atrás. Cuando llegaban a alcanzar a Jesús, ahí nadie hablaba. Todos eran buenitos. Y Jesús les decía, ¿qué estaban discutiendo en el camino? Y Jesús les enseñó y los preparó. Los tenía que llevar al fracaso de la carne, a darse cuenta quiénes eran. Por eso también Dios te va a mostrar quién sos. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Un día Dios me lo dijo queriéndole predicar a un linchera a las 12 de la noche en unas vías que estaba allí en Buenos Aires. Me acerqué para hablarle y predicarle. Y él me empezó a decir, yo fui montonero, yo maté gente, yo no me interesa nada lo que vos me estás diciendo. Y se dio media vuelta y se perdió en la oscuridad. Y el Señor me dijo, entre vos y él no hay ninguna diferencia. La única diferencia es una gracia. Hay una gracia sobre mí, sobre nosotros. No somos mejor que nadie. No hay nada bueno en nosotros. Pablo dijo de los pecadores, yo soy el primero. Dios necesita mostrarnos quiénes somos. Porque el que más se sabe perdonado es el que más ama. Y Jesús preparó sus corazones. Una de las preparaciones fue fuerte, muy fuerte. Fracasaron en seguir a Cristo. ¿Te pasó alguna vez fracasar en seguir a Cristo? Enfriarte totalmente, estar confundido, estar pleno, ser usado por Dios, predicar y de pronto estar abatido, no saber para dónde ir. ¿Te pasó? Tal vez te fuiste de la iglesia. Yo me fui un año. No se lo aconsejo a nadie. Fuerte el chilo del Padre. Y fracasaron en seguir a Cristo. Jesús lo permitió. Jesús le dijo en esta noche que él iba a morir, que iba a ser llevado, que iba a ser crucificado, golpeado, y para ser crucificado
y que todos se van a escandalizar y todos se van a ir, van a huir. Y entonces Pedro dijo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar. Y así es como todos dijeron lo mismo, que no lo iban a dejar a Jesús. Y llegó el momento, Jesús le dijo, esta noche vas a negar 3 veces. Antes que cante gallo, 3 veces me vas a negar. No, yo no voy a hacer eso. Y ustedes saben la historia, cómo pasó, que todos huyeron. Estaba el orgullo todavía, creer que yo puedo. Y Dios nos va a tratar tan fuerte, tan fuerte. Tenemos que morir, tenemos que fracasar. Tenemos que saber que sin el Espíritu no podemos. Que si estamos pecando es porque no estamos cerca de Él. Ya estoy terminando. Pero estos hombres llegaron a ser después más humildes. Cuando llegó el momento que Jesús le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a decir, seré yo. Ya dijeron, yo no voy a ser, seré yo. Ya habían perdido la confianza en sí mismos. Es bueno desarrollar la confianza total en Dios. Pero fueron los hombres que Dios preparó entonces corazones para llegar el día del aposento alto, donde Jesús le dijo, esperen en Jerusalén hasta que venga desde lo alto el Espíritu Santo y sean revestidos de poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último la tierra. Ya estaban preparados. Dios nos va a derramar su presencia. En cuanto a establecer su presencia sobre cualquiera, tenemos que morir a nosotros y anhelarlo a ellos. Y lo único que estaban esperando era que venga su reino. Estaban esperando que venga tu reino. Que venga tu reino para que entonces se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tu reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que venga. Y ahí estaban esperando. 10 días esperaron. 40 le estuvo hablando Jesús, habiendo resucitado del reino de Dios. 10 días más. Jesús asciende, 10 días más esperando. Y en el 10º día el Espíritu Santo vino y llenó a todos los que estaban en la casa, y lenguas de fuego. El Espíritu Santo y fuego se depositó sobre ellos. Y fue establecido el reino de Dios. Y la iglesia primitiva experimentó lo que dice la Biblia, que sobre la iglesia habitará toda la plenitud de la deidad también. Toda la plenitud, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por último, ya está. No sigo más. Solamente le digo esto. Para que vos anheles preparar tu vida como ese lugar. Para que anheles entrar en la presencia de Dios e interceder para que esto ocurra. Que este sea tu clamor, tu deseo, tu anhelo. Que Él pueda venir sobre tu vida, encontrar en tu corazón el lugar donde Él habite. Te leo simplemente lo que dice 1 de Pedro 2:6, que habla que piedras vivas, Jesús es la piedra viva. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Efesios 2:20, que Jesús, siendo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio que somos nosotros, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que este sea nuestro anhelo, que este sea nuestro deseo, edificarle casa, preparar nuestro corazón, preparar la iglesia. Que cesemos en las luchas internas, que cesemos en anhelar ministerios, en buscar algo propio, una posición. Queremos que el Señor encuentre su lugar. Juan 14:20, vosotros dice,
Y en aquel tiempo vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo en vosotros, vosotros en mí, vosotros en mí. Él en nosotros, pero a su vez en Él. Él es ese lugar, y nosotros somos su casa. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Acá estamos, Señor. Acá estamos. Y lo único que necesitamos es que tú pongas este querer, este deseo quemante en nuestro corazón, donde te anhelemos a ti, Señor, donde tendremos hambre y sed de ti, Señor, donde buscaremos siempre tu rostro y tu poder, donde aprendamos a mirar a ti, Señor, y cada día más rendirnos y entregarnos y anhelarte y buscar, porque vendrá el día, Señor, que como pueblo tuyo habremos llegado a ese lugar donde nos habremos humillado y habrás escuchado, porque nos habremos arrepentido aún de pretender ser alguien cuando no somos nada. Señor, en tu reino somos hijos, sí, pero no hay nadie más grande que nadie. Tú eres la persona más importante en este lugar, Señor. En este lugar, Espíritu Santo, en este lugar encuentra el lugar de tu reposo, Señor. En este lugar encuentra el lugar de tu reposo. Quiere ponerse de pie. En este lugar encuentra el lugar de tu reposo. Encuentra en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, en tu iglesia, el lugar de tu reposo, donde tú puedas venir.